dijo que hoy íbamos a ver como más a profundidad el modelo. Y porque nada más vieron en la parte por encima de la programación del Excel, ¿verdad? Ok. Sí. Efectivamente, vamos a más profundidad de qué se trata el modelo colectivo, qué nos dice y para qué nos sirve. A ver, dame un segundito nada más. Ok, pues bueno, recapitulando, sabemos que el modelo colectivo es como modelo más avanzado que el modelo individual, y el modelo colectivo, una de las principales características era que no importa que mi portafolio sea homólogo. ¿Recuerdan a qué me refería con que un portafolio fuese homólogo? Sí. ¿Qué era? O sea, que no varíen tanto Las por primas. ejemplo, ajá. O sea, Que las sumas aseguradas fueran la misma, ¿no? Efectivamente, no la misma, pero que no varíen tanto. Vámonos. Y por ello, bueno, también efectivamente, en consecuencia, Daniel Zárate, no variarían tanto las sumas aseguradas. En el caso que yo les puse en el ejemplo de vida, ¿a qué va directamente relacionada la prima y la suma asegurada? a lo que tienes que pagar. Ajá. ¿A qué más? ¿A qué está directamente ligada esa variable? Así hubo, ¿no? Siniestro. Además, es una variable que tiene correlación, yo creo que casi 1 con la prima y la suma asegurada. La probabilidad de muerte, o que ocurre el siniestro en este caso. Efectivamente. A mayor probabilidad de muerte, menor suma asegurada. Si hay una persona de 90 años, no le voy a dar 20 millones de dólares de suma asegurada si mi promedio es de 1 millón, ¿no? Todas esas variables es lo que conforma la definición de homólogo a un portafolio. Un portafolio homólogo es un portafolio bonito, es un portafolio que no hay tanto riesgo, la prima es alta y suficiente, la severidad es baja, la frecuencia es baja, ¿sí? Es un portafolio perfecto para un asegurado. Así como me lo modela valga la redundancia, el modelo individual. Hay portafolios que no son homólogos. ¿Cuándo se puede dar? Justamente en el caso de daños, por ejemplo. Puede haber una casa que tenga 130 metros cuadrados, que esté en Yucatán, por ejemplo, y cueste $1 millón. Pero una casa justo a las orillas del mar, ahí mismo, en Yucatán, puede valer, con también 130 metros cuadrados, puede valer 5 o 6 millones de pesos. Entonces, a pesar de tener, por ejemplo, la misma superficie, el riesgo es diferente, es mucho más. Eso ya no lo hace homólogo. La prima obviamente va a ser mucho mayor. Eso ya no lo va a hacer homólogo. La frecuencia va a ser menor, pero la severidad va a ser mayor. ¿Sí? Entonces ya son variables que están muy disparejas si ustedes las ven en un histograma o en cualquier gráfico. Ese tipo de portafolios, o sea, no importa por muy bonito o feo que esté el portafolio, es aceptado por el modelo colectivo. Sí, eso es muy importante que lo sepan, porque si en el examen a lo mejor yo les pongo algunas variables y les digo, obtén la función del riesgo, ustedes van a tener que decidir si la obtienen con el modelo individual o con el modelo colectivo. Y uno de los parámetros de decisión es justamente, pues primero voy a ver si es homólogo. ¿Sí? Si yo les pongo, a ver, tengo 4 carros, la probabilidad de siniestro para cada uno de ellos es la misma. Hasta ahí va homólogo. Pero la suma asegurada de cada uno de ellos es muy diferente. Entonces el portafolio ya no es homólogo y yo no me podría ir a modelar un portafolio individual. Tendría que ir a modelar un portafolio colectivo. Sí, esa es una de las principales diferencias que deben tener en mente a la hora de modelar. La otra es que habíamos comentado que el portafolio colectivo tomaba en cuenta directamente para el resultado la variable del tiempo. ¿Se acuerdan? Porque el portafolio individual, el modelo individual,
no le interesaba cuánto tiempo fuera, simplemente era, tú modelas el número de siniestros, a todos tus siniestros, y, y listo. No me interesa si estás cubriendo 1 año, 2 años, 3 años o lo que sea. El modelo colectivo sí toma en cuenta el tiempo. Hablábamos de que siempre lo tenemos que definir de 0 a T. Lo que cambia justamente es la T. Si yo quiero un mes, un semestre, un trimestre o 1 año. Normalmente la T, por facilidad, les comenté que en la práctica se considera como 1 año. Si ya yo quiero modelarlo para 6 meses, pues pongo de 0 a 1/2 de T, ¿no? Si lo quiero para 3 trimestres, lo pongo de 0 a 3/4 de T. Y cuestiones de ese tipo, ¿no? ¿Qué más tiene el modelo colectivo? Les había comentado la diferencia principal, que el modelo colectivo suma siniestros. El modelo individual sí suma pólizas. ¿Se acuerdan de esa diferencia? Sí. ¿Sí? ¿Alguien me la puede explicar a qué me refería yo cuando decía que el modelo colectivo va desde 0 hasta N? Pero N es una variable aleatoria que suma siniestros. Y el modelo individual va desde 0 hasta N también, pero suma pólizas. ¿Cuál es la diferencia? Que en la N del colectivo, esa N es variable, una variable aleatoria, y en el otro ya es un número que te dan. O sea, en este, por ejemplo, igual nos explicó que puede haber, no sé, 1000 pólizas, pero si solamente 5 tienen siniestros, pues solamente contamos esas 5. A mí no me importan que haya 1000 pólizas, por ejemplo. Claro, perfecto, efectivamente. Pues esas son las 3 diferencias que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de un modelo individual o un modelo colectivo. ¿Sí? Voy a pasar ahora a mostrarles nuevamente el Excel. El Excel la clase pasada no lo mostré a detalle, ¿cierto? Nada más les platiqué qué era cada cosita, ¿no? Sí, nos dijo cómo puso la Poisson. Ok. Lo que voy a ir haciendo es, pues ya saben, de manera teórica y práctica voy a empezar a darles el Excel. Les voy a proyectar mi pantalla. Toda la pantalla. Listísimo, ahí lo pueden ver en mi pantalla. Perfecto. Pues si ahora nos remitimos al libro que les había comentado, el modelo colectivo también lo pueden consultar en internet. Hay PDFs muy buenos que emiten actuarios de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y que están anexos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, e incluso hay anexos de la Circular Única de Seguros y Fianzas, que traen cómo se modela el periodo colectivo, o los siniestros colectivos. A veces, otro nombre con el que lo pueden encontrar, si ustedes desean más bibliografía, se le llama modelo agregado. ¿Se acuerdan que les había dicho que era la palabra agregado actuarialmente? La S, ¿no? Bueno, el agregado anual nos dijo. Efectivamente, pero ¿qué significaba cuando yo les hablaba de algo agregado? ¿Era como el acumulado, en este caso de ese? Sí, pero poniendo de lado la S es el riesgo. Bien dijo su compañero, el agregado anual. Si yo les digo, ¿cuál es la frecuencia agregada anual? No estoy hablando de la S. Pero si quiero que me digan cuál es la frecuencia agregado anual, ¿a qué me refiero? ¿Es la totalidad? La totalidad de la frecuencia, es decir, cuántos siniestros hubo en el año, la totalidad. La S, si yo les hablo de la siniestralidad agregada anual, es justamente, pero la suma de los montos de los siniestros. La severidad agregada en este caso sería exactamente lo mismo que la siniestralidad. Sí, entonces es importante tener en cuenta ese concepto de cuando yo hablo de cosas agregadas. Entonces este modelo también lo pueden encontrar como modelo agregado. Sí, en alguna otra bibliografía, si quieren buscarla, porque el libro de Lewin a veces yo siento que se convierte más en un libro de análisis que en un libro de modelos actuariales. Entonces, si quieren buscar más bibliografía, pueden encontrarlo así. Y sí hay bastantes papers del libro de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ok. Entonces, nuevamente el modelo colectivo me decía, bueno, ahora tú
es un conjunto, ajá, de un número que no está determinado de contratos. Esa es la primera diferencia que les decía también, ¿no? En el modelo individual, yo ya tengo un conjunto, un número de pólizas N. Sí, en el ejercicio pasado fue como de 60,000. En este caso no. Yo no tengo un número determinado de contratos. En este caso, un contrato es una póliza. Yo no tengo un número determinado de pólizas. Lo único que tengo determinado es el periodo de 0 a T. ¿Sí? Obviamente mi variable N, y siempre, va a ser la variable aleatoria que me va a ayudar a denotar el número de reclamaciones o siniestros. Esta que normalmente la distribuimos Poisson. ¿Sí? Y las variables Y, en este caso, o la variable Y, desde Y1 hasta Yn, van a ser qué tan grave es la reclamación. Ajá, que es la variable de severidad. ¿Sí? En términos actuariales, la Y es la variable de severidad y la N es la variable de frecuencia. ¿Sí? La severidad, esa sí va a cambiar por cada frecuencia que tenga mi portafolio, hasta N frecuencias. Este grafiquito ya lo habíamos visto la vez pasada, era que de 0, si yo supongo que ese es el 1 de enero del 2020, hasta T, suponiendo que es el 31 de diciembre del 2020, esta sería una póliza anual. Ajá, vamos a suponer que estamos asegurando una flotilla de autos, no sé, de 100 autos. Significa que a lo mejor pasó un mes y en el segundo mes hubo un siniestro. El siniestro tiene esta severidad, ¿no? Fueron 100 pesos, y luego pasó el tercer mes, el cuarto mes y hasta el quinto mes hubo otro siniestro. Y la severidad de este siniestro pues fue mucho mayor, fue casi el doble. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ahí tengo una duda de ese gráfico. Bueno, es que hemos hecho otro gráfico. Y aquí en este Sí. gráfico, bueno, en el anterior, por ejemplo, si el anterior siniestro había sido de 5 y el otro era de 6, empezaba ya en 5, entonces se colocaba en 6 y por eso sacábamos que era el máximo. Pero aquí me estoy dando cuenta y no, o sea, cada uno toma pues lo que quiere, pues. La magnitud La del... magnitud que quiere. No empieza como en el anterior. No sé si de acuerdo, que hasta nos había dicho que era el punto máximo, el final, que era lo único que nos interesaba. Efectivamente, tienes toda la razón. ¿Cuál es la diferencia? Tú lo puedes hacer análogo a tus funciones. Una es la función punto, ¿sí? Cuando yo te pongo la probabilidad de X igual a X, es esta, cada una. Este otro que habíamos visto, ¿a este te refieres? Okay. Este es como si fuera la probabilidad de que X sea menor o igual que X. Este es acumulado. Este va acumulando, ¿sí? Y este no. Este está diciendo puntualmente cuánto fue cada siniestro. Si quieres, de hecho, lo podemos hacer. Podemos verlo aquí. Ahí pueden ver mi Excel. Sí. Se ve. Vamos a suponer que esta es la N. 1, 2, 3, 4. 4 siniestros. ¿Sí? El primer siniestro fue de 5,000. El segundo siniestro fue de 1,000. El tercero se disparó, fue de 7,000. Y el cuarto fue de 4,500. ¿Sí? Esta grafiquita que tú estás viendo aquí, la figura 1.7, lo que te va a representar, si nosotros hacemos la gráfica, es de cuánto fue el siniestro. De cada uno, no te lo está acumulando. La otra gráfica, esta, lo que te va a representar es el acumulado. ¿Cómo saco el acumulado? Muy sencillo, pues aquí le voy diciendo suma todo, fijo el primero, el que va a ir corriendo es el segundo. ¿Sí? Listo. Al final, a mí me dice que hubieron 17,500. Si yo grafico esto es justo lo que a mí me va a ir diciendo este acumulado. ¿Sí? Okay.
Y yo hasta acá, es que yo me voy a dar cuenta que está acumulado 17.500. Esta es una función que va acumulando. Esta es mi función. Sería como el agregado de la severidad que hubo, ¿no? Efectivamente. Ok. Y al final, lo Profe, que es justamente en un proceso estocástico, lo que buscamos es el máximo, es decir, este punto. ¿Cuál es la probabilidad de terminar en ese punto? Dados cierto número de siniestros. Y ahí estás metiendo algo bivariado, ya no es algo univariado. ¿Sí? profe, yo tengo una duda. Claro, dime. O sea, en este caso estamos como fijando nuestro eje X con cada reclamo, ¿no? O bueno, cada siniestro. Y en el Y es como su severidad, digamos. Pero si en el ejemplo que puso en la primera gráfica, se supone que es por periodo, ¿no? O sea, un mes, 2 meses, al segundo mes, tercer mes y así, ¿no? Sí. Pero puede ser que en un mes, pues, tenga más siniestros. Sí. Entonces, ¿cómo es que le agrega eso para como representarlo de esta manera? No sé si me expliqué. O sea, porque aquí solo lo estamos viendo como si fuera un reclamo por mes. Entonces, No. Estamos viendo como si fuera un reclamo, no importa cuánto tiempo. Lo que pasa es que aquí yo no le puedo dar el espacio aquí entre 1 y 2 para saber cuánto tiempo fue. En este gráfico sí. Por ejemplo, si te fijas, de Y1 a Y2 hay más espacio que de Y2 a Y3. ¿Sí? En este caso yo no le estoy haciendo así. ¿Sí? Yo no le estoy poniendo el espacio. Aquí estamos viendo que nada más, vamos a suponer que hubo 4 siniestros en todo el año. Eso no significa que este fue en el primer trimestre, este en el segundo, tercero y cuarto. No. sí, no. Es eso, O sea, aquí. a lo que me refería era, por ejemplo, en el estilo de la primera gráfica, en el primer mes pueden ser varios reclamos. Entonces sería como una barrita encima de otra que representara como No. la cantidad. O, Es que es de como, 0 a o T. solo. Si aquí hubiese varios reclamos antes del Y1, por ejemplo, Sí. obviamente esta no sería Y1. Aquí habría otra barrita, otra barrita, otra barrita, otra barrita y otra barrita. 1000 barritas si quieres. Ok. Ya lo entendí. Cada barrita O sea, representa un siniestro. ¿Sí? ya, sí. O sea, es que Lo yo que- pensaba que, por ejemplo, tengo el primer mes y tuve un reclamo de 100 pesos, otro de 200, entonces tengo una barrita en el primer mes de 300. Pero no, o sea, lo que usted dice es como cada barrita tiene como su, pues en el momento que pasó, ¿no? Efectivamente. Si fuese como tú dices, estas barritas, Y1 a Y2, la distancia sería exactamente igual. Sí, sería la misma. Ajá. Exacto. Si te das cuenta, no es la misma. Ajá. Entonces, si hay un siniestro el primer día, aquí hay una barrita. Si hay un siniestro el cuarto día, aquí hay otra barrita y así sucesivamente. Cada siniestro es una de estas barritas. Lo que tú haces en el gráfico de acá es que cada siniestro, en lugar de poner una, aquí iría una barrita. Y la segunda barrita estaría aquí. Y la tercera barrita aquí. Lo que tú estás haciendo es poner una barrita y la segunda, ahora la pones encima de esta. Y así sucesivamente. Pero el tiempo es otra variable que entra aquí. Es por eso que las distancias de 0 y t no son las mismas de cada siniestro. Es totalmente relativo. Sí, nada más para que entiendan que este es puntual cada siniestro y este gráfico es el acumulado. ¿Sí? Por eso es que esta gráfica siempre va a ser pues no decreciente, porque se puede quedar igual, pero nunca va a decrecer. Esta sí puede crecer, pues el siniestro siguiente puede ser más chico, más grande. Este acumulado, pues sí va a ser no decreciente, siempre. ¿Sí? Que acuérdense que no es lo mismo algo no decreciente a algo creciente. ¿Cuál es la diferencia? Yo les digo, esta es no decreciente. ¿Cuál es la diferencia? Que la siguiente barrita es mayor o de igual tamaño. No. Bueno, sí. O de igual tamaño, efectivamente. Ese es algo no decreciente. Si yo hablo de algo creciente, es porque la siguiente barrita no puede ser de igual tamaño. Forzosamente tiene que ser más grande. Y eso no ocurre aquí. Puede ser que de aquí a acá pues, no haya pasado nada. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué nos va a interesar ese segundo gráfico? ¿Mandé? ¿Perdón? ¿Qué dijeron?
Que si las barritas no pueden ser crecientes, entonces. Es que no, sí pueden ser crecientes, ¿sí? Pero este es un gráfico no decreciente. Algo creciente entra en el subconjunto de cosas que son no decrecientes. ¿Sí? Es que entonces yo entendí mal. Ok, muchas gracias. Profe, Dime. ya nos dijo qué vamos a hacer con estas cartas. ¿Cómo las vamos a manejar para utilizarlas? No, lo está explicando, ¿no? No, apenas les estoy diciendo la diferencia de esta con este proceso estocástico. Ok, vale. ¿Hay alguna duda de la diferencia de estas gráficas? Que son estas? Porque estos gráficos, sí se los voy a pedir en el examen. Estos gráficos. Este y estrictamente pueden tener 99.9% de confianza de que lo voy a pedir en el examen. ¿Hay alguna duda de cuál es la diferencia de este gráfico con el de abajo? No, pero No. Entonces, dado que ya entendimos los gráficos y ya sabemos que el tiempo es una variable, porque puede ser que haya mayor tiempo o menor tiempo entre cada número de accidentes. Ya sabemos que la siguiente variable es la severidad. ¿Qué tan grande es mi barrita o qué tan fuerte es el trancazo del carro, por así decirlo, si lo quieren ver? ¿Qué tanto me cuesta? Y obviamente la otra variable que está muy conectada con la variable del tiempo es la frecuencia. ¿Por qué mi frecuencia está conectada con la variable del tiempo? O con la variable de intervalos. De 0 a Y1, aquí hay una W1, así se llama. De este Y1 a Y2 hay una W2. La W son los tiempos entre cada accidente. ¿Sí? Estos se distribuyen exponenciales, eso lo vamos a hablar después. Pero lo que es importante que entiendan ahorita, antes de entender las distribuciones y todo eso, es que entiendan por qué esta variable del tiempo, qué tan separadas están estas barritas, están directamente conectadas con la variable final de frecuencia, con la N. ¿Por qué? Bueno, pues porque mientras más juntas estén estas barritas, significa que hay más siniestros y mi frecuencia va para arriba. Mientras más separadas estén estas barras, significa que hay menos siniestros y mi frecuencia va para abajo. ¿Sí? De hecho, una de las cuestiones que se hacen en los procesos estocásticos es que se sacan las distancias y se saca el promedio de distancias y las desviaciones estándar de las distancias. Y eso me ayuda a mí a determinar mi frecuencia final. ¿Vale? Okay. Después, pues como el libro dice, consideran que el número de reclamaciones, es decir, la N, y los montos de estas, es decir, la Y, son variables aleatorias independientes. ¿Por qué son independientes? ¿Alguien me puede decir? pues porque es un portafolio no homogéneo, o sea, porque, pues, y aparte son las diferentes, cada uno puede tener diferente siniestralidad. O sea, puedes pagar 500 pesos, o 1000, o 2000, o así, como el ejercicio que hicimos. Ok, efectivamente. No tiene mucho que ver con la parte de homogeneidad, Okay. pero sí tiene que ver con el hecho de que no importa cuántas reclamaciones tenga, no tiene absolutamente nada que ver con qué tan grave va a ser tu reclamación. O sea, no tiene absolutamente nada que ver que yo tenga 20 reclamaciones y que mi severidad sea alta o baja, que ya tenga reclamaciones y que mi severidad sea alta o baja. No tiene absolutamente nada que ver, porque siempre tenemos variables aleatorias independientes. Este supuesto es muy importante para empezar con la parte teórica y las demostraciones matemáticas. ¿Sí? Luego, ahora sí, ya para definir la S, para definir mi variable del riesgo, mi siniestralidad, pues se define como sumar todos mis eventos, toda la severidad de mis eventos, ¿de cuánto? Pues del número de eventos que tengas, desde 1 hasta n, y n es variable aleatoria. Es decir, el número de veces que corre la suma es aleatorio. Y sobre la variable que está corriendo, que es y, también es aleatorio. Esto se puede presentar como una matriz.
ahorita lo vamos a ver a qué me refiero que puede presentar. Aquí, bueno, es bastante lógica, ¿no? Porque si yo tengo que la probabilidad de que n sea igual a 0 es exactamente la misma que la probabilidad de s sea igual a 0. Si no hay siniestro, pues no pasa. Efectivamente. Si no hay siniestros, pues simplemente mi suma no corre. Es exactamente la misma. No pago. Punto. ¿No? Perfecto. Ok. Y ahora, en esta forma de la gráfica, creo que ya se las expliqué aquí, pero se las vuelvo a explicar. No sé si alcanzan a ver ustedes que, por ejemplo, la barrita que está, esta que estoy señalando, desde 0 a Y1, es más chica que la barrita de aquí, de Y2 a Y3. ¿Sí ven esa diferencia? Sí. Okay. Pues eso es exactamente lo mismo, sigue siendo el tiempo. Ajá. Esto significa que mi proceso, un proceso estocástico es un proceso que va corriendo a cada segundo, a cada minuto, a cada milisegundo, no se detiene. ¿Sí? Es por eso que va de un intervalo cerrado a un intervalo abierto. Entonces, imagínense que mi proceso estocástico va corriendo y hasta que detecta el primer accidente, está la primera línea. Detecta el primer accidente y grafica la severidad, cuánto fue lo que me costó. Y sigue corriendo mi proceso estocástico. Corre, y aquí, si se fijan, tardó más tiempo que en el primero. Y aquí hay otro siniestro y vuelve a graficar sobre lo que ya tenía acumulado. Es decir, aquí yo no he pagado nada. Primer siniestro, pago 1,000 pesos. Sigo corriendo, se tardó más el siniestro. Segundo siniestro, pago 500 pesos. Ya no grafico el 500 como arriba. Ahora grafico los 1,000 que ya traía con 500 más. Sigue corriendo mi proceso estocástico y este siniestro se tarda mucho más, pero también es mucho más severo. Entonces, 1,500 más otros 2,000 y así sucesivamente me voy. Entonces, el punto máximo que yo tenga hasta el final, se dan cuenta que es la S, tal cual. Sí. Esa S, el punto máximo que yo tenga, esa S va a estar definida por dos variables aleatorias. ¿Cuáles son esas variables aleatorias? Allí la Efectivamente. ¿La Y? Pues porque si mi punto máximo, por ejemplo, terminase aquí, la Y está definiendo a qué altura terminó. ¿Sí me entienden? Y la N está definiendo cuántos saltos hubo. ¿Sí? Puede ser que no hubo ningún siniestro aquí y hasta un siniestro enorme. Y al final también terminó en este mismo punto máximo. O puede ser que haya 3 siniestros, como aquí lo dice, y termine en este punto máximo. Pueden ser 20 siniestros, 20 barritas, pero muy pequeñitas y que también hayan terminado aquí. Entonces son dos variables aleatorias las que interfieren, la N y la Y. Es por eso que mi S al final se convierte en una función condicional. Lo que yo voy a buscar es decir, a ver, por ejemplo, si este terminó en 7,000, por ejemplo, aquí dice 7,000, ¿cuál es la probabilidad de que mi S sea igual a 7,000? Dado N igual a 3. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo haya pagado 7,000 pesos en indemnizaciones en solo 3 siniestros? Y si yo veo una barra que está más robusta o más llena, yo tendría que decir cuál es mi probabilidad de que S sea igual a 7,000, dado que mi N es igual a 20. ¿Sí? La probabilidad evidentemente va a ser menor, ¿no? Okay. Perfecto. Lo siguiente de lo que me habla es una función indicadora. Una función indicadora solamente me dice 1 o 0, ¿sí o no? La podemos ver incluso como una Bernoulli. El señor Luis Rincón vuelve a definir esta S, la variable aleatoria del riesgo, ajá, la vuelve a definir, pero ya más probabilísticamente, así, ajá, por medio de convoluciones. Es una función indicadora, ¿sí? N indicadores se vuelven a una convolución.
Sí, entonces, pero este modelo no lo quieren tomar en cuenta adelante. Pero no es nada, bueno, no es conveniente llevarlo. Esta es su demostración, no se hacen tanto en esta demostración. Lo único importante para mencionar aquí es lo que les decía, efectivamente, que al final mi función S, que es la f de x, que es la misma que esta S, lo que les decía es que mi función S va a terminar siendo una función condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que S se encuentre en cierto punto, dado que ocurrieron cierto número de eventos? Y obviamente por valles yo tengo que multiplicar la probabilidad de que ocurra ese número de eventos, ¿no? Esta demostración no es tan relevante, ¿sí? Ahora sí, si nosotros ya vemos las características numéricas o bien las funciones de momentos, la parte teórica de todo esto, llegamos a estas ecuaciones. Creo que la vez pasada más o menos les mencioné por qué era lógico que la esperanza de mi siniestralidad o mi prima pura de riesgo fuera la multiplicación de mi severidad por mi frecuencia. Actualmente, ustedes vieron que un profe de teoría de seguros les dijo que la fórmula era la prima pura de riesgo es igual a la severidad por la frecuencia. ¿Recuerdan? Sí. Esto es algo axiomático. ¿Sí? Lo tienen que tener súper bien entendido. Pues justamente este es el modelo que me ayuda a representarlo. Mi prima pura de riesgo, es decir, la esperanza de es exactamente lo mismo que el promedio de mis reclamaciones por el promedio de mi severidad. Lo que reduce a la prima pura de riesgo es igual a la severidad por la frecuencia. ¿Sí queda clara esta ecuación? Sí. Oye, profe, ya revisé, bueno, el libro, las demostraciones, y ya las traté de hacer, pero hay una de mis dudas, es por qué empieza de esperanza de S y no del otro lado, porque se supone que, bueno, aquí como lo hacemos nosotros, es que casi siempre empezamos de donde tenemos esta información, digamos, como, o sea, no, yo lo traté de hacer de derecha a izquierda y no pude. ¿Sí salió? Sí se puede hacer de derecha a izquierda. De hecho, yo creo que sería más loable una vez que entiendas lo que estás haciendo. Lo que tienes que hacer es desarrollar esta esperanza y desarrollar esta esperanza. Efectivamente. La esperanza de la esperanza y ya. De igual manera, de las dos formas, como sé que lo demuestres, yo te lo puedo tomar como correcto siempre y cuando los axiomas que uses estén bien. Antes de pasarme a ver estas demostraciones, ahora lo vamos a ver de manera práctica. Ahora nos vamos al Excel. Ahí pueden ver bien Excel. Sí. Perfecto. Ok, les había comentado que este Excel se los puedo compartir sin ningún problema para que ustedes se basen cómo es que lo estuve haciendo y trae la macro para que ustedes vean el programa. Pero a mí me gustaría que ya no tomaran así exactamente este mismo molde. Estoy seguro que hay mejores maneras de modelar el colectivo que con este orden. Ustedes son muy ordenados, ustedes échenle de su cosecha, pónganle gráficos bonitos, pónganle fórmulas que ya automaticen todo. Sí, en el pasado yo les dije, incluso tómense este formato si quieren, porque es mucho más fácil. Pero ahora que ya saben cómo trabajamos y eso, me gustaría que ustedes siguieran más o menos este formato, no habría tanto problema, pero ojalá ustedes pusieran un poco más de su cosecha en el formato y en las fórmulas. Sí, hay muchas mejores maneras y maneras más eficientes y prácticas de modelar esto y maneras más eficientes de hacer una pozón. Entonces, por favor, sean creativos ahí. Bueno, para este modelo colectivo, ya que entendieron este modelo colectivo, ya que entendieron qué variables toma el modelo colectivo, ahorita que les estuve explicando con el libro de Luis Rincón, lo primero que ustedes tienen que tomar, ¿sí? En matemáticas es muy importante que ustedes tomen los insumos y los parámetros. Los insumos es qué va a alimentar a mi modelo. En el caso pasado, en el modelo individual, los insumos de mi modelo eran pues las sumas aseguradas
y la DJ por la CJ. Cuando yo tenía esto, esos eran los insumos de mi modelo, porque esos eran los datos con los cuales yo trabajaba para absolutamente todo. En este caso, los insumos de mi modelo están ligados a los parámetros, porque resulta que los insumos de este modelo son distribuciones, lo cual no ocurría en el modelo individual. El primer insumo es el tiempo. Yo tengo que definirlo de 0 a T. ¿Sí? Les decía que se considera T es un año para poderlo fraccionar de manera más práctica, más fácil. El siguiente insumo, yo lo que tengo que saber es mi promedio de reclamaciones. ¿Cuál es mi promedio de reclamaciones? Con este promedio de reclamaciones, en este caso yo le puse lambda, pero perfectamente podría quedar ahí un NP, N por P. ¿Por qué N por P podría también quedar como el promedio de reclamaciones? Porque es la definición de la de una geométrica y ese es el promedio, ¿no? O sea, la esperanza es igual al promedio. No es la esperanza de una geométrica. No. Sí va por ahí, pero no es una geométrica, es una binomial. Perdón. Sí, efectivamente, porque son de la misma familia, la binomial y la distribución Poisson. Eso lo vamos a ver después. Las familias de distribuciones de las clases A, B, C se ven en procesos estocásticos, pero las vamos a ir viendo. Entonces, aquí perfectamente yo podría acomodar una binomial o una Poisson. Yo le puse lambda, puse la Poisson, ¿no? Yo digo que tengo el número promedio de reclamaciones, tengo las unidades de tiempo. ¿Para cuánto tiempo vas a modelar el portafolio? No es lo mismo la probabilidad de accidente de un carro en un día que la probabilidad de que tenga un accidente en un año, ¿de acuerdo? Es más probable que en un año tenga un accidente a que en un día tenga un accidente. Y a pesar de que es totalmente independiente. Sí, por eso en este caso sí necesitamos las unidades de tiempo. Y al final, yo tengo un parámetro agregado. Mi parámetro agregado es, dadas las condiciones de las funciones de distribución que yo utilizo para la frecuencia, que es la distribución binomial y la distribución Poisson, axiomáticamente estas distribuciones aceptan que el número promedio de un agregado de tiempo sea simplemente el número promedio de cada unidad por cuántos o por el número agregado del tiempo. ¿A qué me refiero? Este es el promedio de siniestros por unidad de tiempo. ¿Sí? Vamos a suponer que es un año. El promedio de accidentes de este portafolio en un año es de 4 accidentes. Mis unidades de tiempo son 2. A eso yo me refiero que son 2 años los que yo voy a asegurar. Así que mi parámetro agregado, yo lo que podría hacer es hacer una Poisson con lambda igual a 4 y sumarle otra Poisson con lambda igual a 4 y así obtener todos mis modelos. Pero axiomáticamente, la suma de las distribuciones Poisson, ¿qué es? Poisson. ¿Con qué parámetro? Lambda 1 más lambda 2. Efectivamente. ¿Con qué parámetro? La suma de las lambdas, la suma de n lambdas. ¿Sí? Eso es axiomático, eso no les voy a pedir que lo demuestren, eso ya tómenlo como una hipótesis, ¿sí? Como un postulado. Ok, entonces el parámetro de mi agregado me dice, bueno, entonces ahora te trabajo y nada más una distribución Poisson con 8 accidentes, entonces en 2 años es un número promedio. Lo siguiente es, mi siguiente insumo es el número de reclamaciones. ¿Sí? El número de reclamaciones, denme un segundito. Disculpen, listo. El número de reclamaciones es uno de los que ocupo porque es mi función Y. ¿Se acuerdan que la Y desde Y1 hasta Yn es la función que me va a ayudar a ver la severidad? ¿Sí? El número de reclamaciones es el monto de reclamaciones. La severidad normalmente
con lo poco que ya hemos visto en seguros, ¿cómo la modelarían? Sí, exacto, es la S. ¿Cómo la modelarían? ¿Qué distribución le meterían para modelar el monto de las reclamaciones? Ok, correcto, porque además, ¿qué significa que sea continua? Tienes razón, pero dime qué significa que sea continua. Mira, literalmente es una hermana de la Poisson. ¿Alguna vez escucharon hablar de la distribución de Erlang? La distribución de Erlang es muy parecida a una distribución gamma, pero es discreta. Es la familia de la gamma de la Poisson. Esta, perfectamente, yo les puedo asegurar que para esta distribución, que es una distribución Poisson de parámetro lambda igual a 8, existe una prueba de bondad de ajuste que me va a dar un ajuste casi perfecto y me lo va a ajustar a una gama. Pero ¿por qué una gama yo la utilizo para las reclamaciones? La razón es la siguiente. Para el número de siniestros yo no puedo tener 2.5 siniestros, ¿están de acuerdo? Yo no puedo tener 10.8 siniestros porque mis siniestros son puntuales, son discretos. O existe el siniestro o no existe. Para mis reclamaciones, yo normalmente utilizo una función continua, porque puede ser que mi reclamación sea de 1.502 pesos, o puede ser que mi reclamación sea de 1.502,50 centavos. Y eso estadísticamente ya es diferente. Es por eso que yo utilizo una distribución de la misma familia Poisson, y me puedo ir a una gama. Y sé que sí se puede modelar con una gama, pues porque ya nos dimos cuenta que el histograma del modelo colectivo, al final termina siendo una gama. ¿Sí se acuerdan? El individual. Perdón, el modelo individual termina siendo una gama. Okay. Yo aquí también puedo modelar una gama con una distribución normal. ¿Sí? Se dice por ahí que la carga da patadas de ahogado y ya todo le quiere poner una distribución normal. Pues sí, la realidad es que también me ayuda una distribución normal. ¿Por qué me ayuda una distribución normal? ¿Qué pasa si yo tiendo a infinito, es decir, mi n a infinito o mi lambda a infinito, para una distribución Poisson? Se aproxima a la normal. Efectivamente, llega a la normal. ¿Qué pasa si yo tiendo a infinito? Eso es cuando yo tiendo a infinito lambda. Si yo tiendo a infinito la n de la distribución binomial, también se va a aproximar a la normal. ¿Sí? Es axiomático. ¿Sí? El límite de esta función cuando n tiende a infinito es una distribución normal. Y el límite de una función Poisson cuando lambda tiende a infinito es una distribución normal. Y si yo dije que la distribución Poisson es de la misma familia que la gama, y yo tiendo a n a infinito la distribución Poisson, eso significa, y si yo tiendo a n, la distribución Poisson va normal, eso significa que hay un triángulo ahí, ¿no? Entre la distribución Poisson, la distribución normal y la distribución gamma. ¿Se dan cuenta de cómo se parecen estas distribuciones? Eso es lo que a mí me interesa, porque en sus proyectos finales eso es lo que van a ver. O sea, yo, después del conocimiento que adquieran, yo esperaría que ustedes pudiesen modelar los laboratorios. ¿Sí? Perdónenme un segundito. Listo, discúlpenme. A ver, nos quedamos en... bueno, lo que me interesa es que
entiendan las relaciones entre estas funciones, ¿sí? Investíguenle qué pasa si yo tiendo a infinito esto axiomáticamente, esta distribución, por qué se parece a la otra, en esperanzas, por qué se parecen, en kurtosis, varianzas, pero bueno, al final mi siguiente insumo, mi siguiente parámetro, yo le definí como una distribución normal, y los parámetros de una distribución normal son mu, que es mi parámetro de central, y mi parámetro de dispersión. También podría caber una gama, sin ningún problema. ¿Cuáles son los parámetros de la gama? ¿Alguien se sabe los parámetros de la gama? Perdón. Lambda Es intensidad. Sí, lo puedes ver así. Una distribución De un de la familia de Poisson, pero una distribución. A ver, la suma de Bernoulli es binomial, ¿cierto? sí. Perfecto. Entonces, efectivamente, porque la distribución gamma es la suma de las exponenciales. Los parámetros son su compañero lambda es la intensidad o el parámetro de la exponencial. Es el parámetro de, ¿cierto o no? Lambda es el parámetro de las exponenciales y K es el número de exponenciales. ¿Sí? Y yo en algún momento les dijera, mis siniestros se distribuyen exponenciales, dime cuál es la probabilidad de que yo tenga 40,000 pesos en 20 siniestros. Ustedes, en lugar de hacer 20 exponenciales y sumar cada uno de sus resultados, mejor modelan una sola gama con una lambda del parámetro de las exponenciales y una igual a 20. ¿Sí? Y eso me manda una gama. Y si se fijan, esa gama sería exactamente lo mismo que la S. Estaría sumando el número de siniestros. Es por eso que la gama siempre es el resultado de la S. Entonces aquí perfectamente podría caber un lambda y un K, o un alfa y un beta. Sí, el lambda es el análogo al alfa y el beta es el análogo al K. Y también lo modela Excel, porque Excel, no recuerdo los parámetros que toma es alfa y beta, pero la distribución alfa, el beta no lo toma como beta, lo toma como 1 entre beta. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Aquí que dice T unidades 2. O sea, el K podría ser ese 2. O sea, si nosotros lo quisiéramos como automatizar. No. Bueno, no podría ser ese 2 porque ese 2 estás hablando de tiempo. ¿No? De hecho, si tú quieres automatizar, el lambda que tendrías que tomar sería el 8. Es como tu lambda final, tu lambda agregado. Okay. Tendrías que poner el número de simulaciones que quieres hacer. Esa sería tu K. Okay. Depende para qué distribución lo quieras. Yo, para cuestiones prácticas, para enseñarlo a ustedes primero, la distribución más fácil de usar es la distribución normal. Y es por eso que defino mu y defino la distribución estándar. ¿Okay?
que hago es, yo sé que voy a tener que modelar una distribución Poisson, pero les repetía como en la clase pasada que no me permite modelar una distribución Poisson. Lo único que me da es un valor. Lo único que me da aquí es qué valor de la distribución necesitas, pero no me lo simula. O sea, como que solamente me calcula mi formulita y ya. Ustedes tienen que hacer su factor de aleatoriedad, ¿sí? Y yo decía que este Excel en particular está limitado. ¿Por qué? Si yo en una distribución le digo que me dé un lambda de 8, pues, ¿hasta dónde se imagina que puede llegar esta distribución Poisson? Más o menos, 16, 18. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo, oye, en promedio, tengo 8 eventos, si ese es mi promedio, pues muy rara vez me va a decir, oye, tienes más de 30 eventos. Sí los hay. Acuérdense que automáticamente la distribución Poisson es infinita en la cola. Sí los hay. Sí, pero ya son nulos estos eventos. Y ya Excel los considera como nulos. Entonces, pero por ejemplo, si yo le digo, oye, pone un parámetro de 20 y mis eventos, el promedio de mis eventos en el año, 35, ¿no? Suena muy razonable. Si yo le digo que este 20 pueda llegar a 35. Ustedes tendrían que hacer un Excel que funcione para cualquier número. ¿Cómo le hacen? Yo aquí tengo solamente 30 ensayos. Ustedes tómenlo para N ensayos. Se dejen toda esta hilera hasta que se termine el Excel de ensayos. Y ya. ¿Sí? Sí, profe. Pero es muy importante que ustedes sepan, porque si a ustedes les parece esto, me falta más o menos un 1.3, 2%. Ajá. Si a ustedes les falta eso, esto les va a afectar directamente aquí. Pues le digo, oye, para mí esto es el 95%. Pero bueno, yo me quedé hasta el 95%. Este valor es mayor al 95%. Ese valor, por ejemplo, menor de 30 ensayos, más o menos estás hablando del 94%. Estás tomando toda tu regla de para poder meter el valor de factores. ¿Está claro eso? Este validador ustedes lo pueden poner de otra manera y de hecho ustedes podrían extender perfectamente sus lo siguiente es, el siguiente paso es, ahora sí, pues modelar mis variables, ¿no? ¿Cuál es la primera variable que a mí me interesa modelar? Obviamente, la cantidad de reclamos. Cuando en el modelo, en el individual, yo les dije, a ver, modélense una Bernoulli. Ustedes nada más pusieron inf.Bernoulli, ¿no? Perdón, o una binomial. Ustedes nada más pusieron inf.binomial con sus parámetros y les arrojaba un número, ¿no? Ustedes todo lo pueden hacer en Excel. Ustedes no pueden poner inf.Poisson con tal punto. Eso Excel no lo acepta. Entonces, es ahí donde ustedes se tienen que ingeniar para poder modelar un punto de la distribución Poisson.
La clase pasada les expliqué cómo le hice yo para tomar la aleatoriedad de la distribución Poisson. Por ahí Gustavo me preguntaba, él incluso hablaba de la distribución uniforme, cómo es que se modelaba. Lo que hace Excel es que todo lo modela con distribución uniforme. La vez pasada les expliqué cómo todo se puede modelar con distribución uniforme, siempre y cuando tomes los rangos correctos. ¿Sí se acuerdan de lo que les dije la vez pasada? Esa parte ya quedó clara. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ustedes por favor tomen esos factores de aleatoriedad para poder modelar la distribución Poisson. Yo aquí ya lo hice, mi modelo de la distribución Poisson, aquí me dice que en un año yo tuve 12 siniestros. ¿Sí? Y para esos 12 siniestros lo que sigue es abajo asignar a cada siniestro su magnitud, es decir, la Y. ¿Sí? Ahí se puede tornar un poco complejo justamente porque no es tan fácil decirle a Excel, oye, yo tuve N siniestros, solamente N siniestros, porque tiene que cortar, no puede modelar más. ¿Sí? Ocurre que podrían hacer esto. Como con un sí condicional, o sea, si n es igual a punto, entonces ya empieza con lo de los aleatorios, ¿no? Y si n es igual así, más o menos, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Por ejemplo, Pero les comparto mi idea. Mi idea fue con un sí, como él dice. Si mi variable, y aquí me está diciendo 15, primero enumero, ¿no? ¿Cómo? Pues si este numerito de la Poisson, el que está en azul, es menor o igual que ya mi simulación, entonces dámelo, no hay problema. Pero ya cuando sea mayor, es decir, ya para el 16, a partir del 16, ya no me des nada. Esta es la manera en que yo aquí puedo hacer que aparezca el número de siniestros que yo quiera. Ya apareció 6 y solamente me aparecen 6. ¿Sí? Y si yo le doy refresh, ahí me aparecen 8 y ahora me aparecen solamente 8. profe, pero eso está limitado a 30, ¿verdad? Es su modelo. Sí, está limitado a 30 justo, pues porque de este lado está limitado a 30. ¿Vale? Desde aquí empieza a limitar todo. Es por eso que les decía que si ustedes aquí tienen un 20, por ejemplo, y su parámetro es 40, y solamente han acumulado una parte o una partecita de la distribución, pues esto no me va a servir absolutamente de nada para yo poder modelar esto. O sea, ¿están de acuerdo? Porque me lo va a limitar. Siempre me lo va a limitar. ¿Sí? Okay. Este efectivamente está limitado a 30. ¿Sí? Y yo le asigno, le digo, bueno, si aquí hay algo, si aquí hay algo, entonces dame esto, dame una simulación de esta variable, de esta distribución, de una distribución normal, aquí está, con el parámetro mu 1500 y una desviación estándar de 30. Pero si aquí no hay nada, por ejemplo, como en este, si se fijan en estos cuadritos que están en blanco, también tengo fórmulas. Lo que pasa es que está respetando el sí. Yo aquí le digo, si aquí no hay nada, entonces no me des nada. Solamente me lo va a dar cuando tenga algún valor. ¿Sí? Sí. Lo siguiente es ahora sí obtener mis resultados del modelo colectivo. Este modelo colectivo, bueno, está fácil y está chiquito porque yo lo limité a 30, ¿no? Porque no le metí mayor dificultad. Las distribuciones son distribuciones conocidas y los parámetros son parámetros conocidos.
Lo siguiente, pues sería, ¿cómo calculo mi S? ¿Cuál sería mi S? Pues la suma, ¿no? De tus Ys, que serían los montos esos, por tus Ns. O sea, N veces, no sé. Sí. Sería la suma, pues, de todos mis siniestros, ¿no? Ujú. Si yo sumo todos mis siniestros, me da 18,001 pesos. Y es justo lo que tengo aquí. Realmente lo que está haciendo aquí es sumar todo. Nada más que estos son ceros, ¿sí? Y aquí es donde yo en el modelito solamente considero estos dos. Bueno, perdón, esta columna, ¿sí? Y esta S la simulo N veces, ¿sí? Con la macro que ya ustedes, la misma macro que les pasé en el otro Excel, pueden usar exactamente la misma macro, solamente cambian el número de filas y el número de columnas. Nuevamente yo simulo. Bueno, ya no les voy a abrir la macro, esa ya la. Aquí está. Aquí está. Esta ya la sabían, ¿no? Lo único que tienen que cambiar es este, porque en la macro pasada, pues estaba tomando la otra. Eh, la otra celda. En este caso, la celda que yo quiero, pues es Q4, ¿no? Este lo cambian, todo lo demás se queda igual. El N le ponen 10,000, vayan haciendo de 1,000 en 1,000, es más rápido. Y las celdas en donde va a meter el copiado, pues también lo cambian. No sé si en el otro era también en la columna P, no me acuerdo. Pero si no es en la columna P, nada más cambian este valor. Y ya. La misma macro le sigue funcionando. Lo simulo N veces. En este caso yo lo simulé ya mis 10,000 veces, como pueden ver aquí. Y lo histogrameo. Literalmente el histograma de esta variable que ya es la E, justamente va a ser este. En este caso me quedó así, ¿sí? Y el acúmulo, este es un Pareto. ¿Qué distribución le ven a esto? Gamma. Una gama, ¿no? Digo, tiene muy pocas clases. Si yo aquí aumentara clases, o sea, en lugar de ir de 4,000 en 4,000, ¿sí? Yo fuera de 1,000 en 1,000, pues esto se va a ir haciendo más continuo, ¿no? O se va a ir haciendo poco a poco continuo. Así que nuevamente comprobamos el resultado de que nuevamente esta S, la variable de siniestralidad o la variable de prima pura de riesgo, es gamma. Entonces, si este resultadito no les da gamma, algo están haciendo mal. ¿Sí? Entonces, una mixture entre una Poisson y una distribución normal, a mí me arroja una distribución gamma. ¿Vale? Sí. Y listo. Pero, Dime. bueno, dijo que era una mixtura entre una gamma y una Poisson, ¿no? Y que predominaba la Poisson. O algo así había dicho. Sí, pero en este caso es una normal, una Poisson. Ya. Ajá. ¿Cómo podrían ustedes verificar este resultado? Bueno, al final, aquí yo lo que tendría que sacar es esperanza de S. ¿Cómo obtengo la esperanza de S? El promedio de la S. Ay, perdón, efectivamente. El promedio de todas estas simulaciones de S, ¿no? De las 10,000. Y me dice que el promedio es 11,458.
Lo que cada año vas a pagar, ¿no? Es lo que, exactamente es lo que yo debo de cobrar de prima. Ujú. Punto. Como ahí para salir tablas, ¿no? Exactamente, para salir tablas. Por eso es una prima pura. Sí, no le estoy metiendo ahí cargos, gastos, nada. ¿Cómo puedo yo verificar que este resultado está bien, dado toda la sarta de cosas que hice de este lado? Con la teórica. Con la teórica, perfecto. La teórica a mí me dice que la esperanza de S, vamos a suponer que ya la demostraron ustedes, que la esperanza de S es igual ¿a qué? La esperanza de N por la esperanza de... ¿Qué era? De Y. Y Y. De Y. Y Y. La esperanza de N, que es El promedio de tus N. Mu. el promedio, no. Es la esperanza de N. El promedio de los De siniestros. tus siniestros, ¿ah? Exacto. No está la mío, es el promedio de los siniestros que yo espero. Y que es la esperanza de Y. El El promedio de los montos. montos. Perfecto. Yo puedo Profe, simular esto, ¿esa N no tendríamos que simular la N muchas veces? efectivamente. ¿Cómo le hago yo Ok. para comprobar este resultado? Pues primero tengo mi distribución de N, ¿no? Pero resulta que esa ya la tengo. Es esta, ¿no? Porque ya está modelado. Estas que están aquí ya son fijas porque las hizo la macro. Para no dejarla correr otras 10,000 veces. Porque si yo cambio este número, están de acuerdo que debo de cambiar estas. ¿Sí o no? ¿Por qué, profe? Sí, ok. Si yo cambio este número, las probabilidades de que ocurra un siniestro cambian. Que va a cambiar esta N. Porque esta N viene directamente de acá. Y al cambiar esta N, pues va a cambiar esta suma. ¿No? Y al cambiar esta suma, porque esta suma se hace N veces, pues va a cambiar esta S. Entonces, si a mí se me ocurre cambiar este número, yo tendría que cambiar todo, ¿no? Y estas simulaciones ya están hechas con el número que tenía. Si no mal recuerdo, era el número 4, el que tenía al principio, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la esperanza de N? Cuatro. Perfecto. La esperanza de N ¿Sí? Es 4, pero por mi periodicidad es 8. ¿Sí? Perfecto. ¿Y cuál es la esperanza de la Y? El promedio de las simulaciones de los siniestros, ¿no? ¿Cuál es? Es el 9000 que está ahí, no. No es eso. 1500. Efectivamente. Mi Y es mi severidad y ya dije que mi severidad yo la iba a modelar con una distribución normal. Así que esta cosa es 1500. Técnicamente, dime. ¿Y ahí no tienes que tomar en cuenta que también es por 2 años, lo de la Y? Esa ya la estoy tomando acá. Ah, ok. ¿Sí? Ya. Teóricamente, mi S debería ser esta multiplicada por esta, ¿no? Bueno, Sí. y eso me da un fabuloso 12,000. Yo lo veo cercano. 11,458 a 12,000, ¿no? Cuando existen esas diferencias, ¿cuál generalmente usa la aseguradora? ¿La teórica? No, la práctica. ¿La práctica? Sí, aunque esta sea mayor la práctica. ¿Por qué? Porque dado que yo hice 10,000 simulaciones, pues actuarialmente se considera suficiente y más exacto al yo tener 10,000 simulaciones. ¿Sí? La teórica solamente la uso para ver que sea más o menos loable. Vamos a comprobar algún otro resultado, por ejemplo. A ver.
Déjenme conectarlo aquí. Y era para este. Si yo le digo, oye, nada más quiero un periodo ahora. Pero ahora este es de 6, ¿no? Y mis siniestros, pues ahora sí están cañones. Mis siniestros en promedio son de 10,000. ¿Se dan cuenta que estos ya son menos siniestros? ¿Cambia? ¿Sí? Pero vamos a ponerle 7. Es de 7. Yo tengo que volver a correr esto. Vamos a volverlo a correr. Voy a quitar todo esto. Vamos a volver a correrlo. Voy a decir que nada más me haga, a ver, rápido, 300 simulaciones. Hasta ahí más 3 era, creo. Y más 3. A ver. 1, 2, 3. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Más 7. Ok, pues. Listo. Si yo le digo que corra esto 300 veces, ahí ya le está corriendo, ¿no? Hay que esperar a que termine. ¿Ustedes como cuánto se tardan corriendo 1000 o 10,000 simulaciones? ¿Tardan mucho? 10,000 como una hora. ¿10,000 como una hora? Dios bendito. Sí. ¿Alguien se llega a tardar más o algo así? ¿Alguien se le ha trabado su computadora y dice, no, ya, se murió? A No, mí, A mí sí. Pero así de que la computadora ya les dice, oye, brother, ya no aguanto. Dice, ya no responde, como por una hora. Excel no responde, sí. Ok. Pues les digo, hagan las de 1000 en 1000. Y nada más, por ejemplo, hacen 1000, terminan esas 1000, y para que no se las pegue en el mismo lugar, le cambian desde I más 7, le ponen hasta 1007. Y ya les hace otras 1000 y las pega en subsecuente, y así sucesivamente hagan las de 1000 en 1000. ¿Me entendieron cómo? Sí, profe. sí. Sí, pues así Para lo no hicimos. matar la hora. Pues aquí ya quedaron estas 300. Yo le digo que me calcule el mínimo y el máximo de todo eso y me dice mínimo son 9,000. Máximo son 170,000. Traigo una de 170,000. ¿Sí? Y en promedio traigo 61,000. Vamos a hacer un histograma que será de 0 a 10,000. La siguiente que sea 20,000. No alcanza hasta el 170. Vamos a hacer un histograma más grande. Ahí está. Ahí va a meter todos los valores, ¿no? Los siguientes, oigan, denme un segundito.
Listo, perdón, a ver. Entonces, corrí las 300 simulaciones. Este es para mi histograma. Me voy a datos, análisis de datos. Quiero un histograma. Mi rango de entrada es este. Mi rango de clases es mayor, ahora es este. Y mi rango de salida otra vez lo quiero aquí. Sí. Ahí está. Uy, bueno. El histograma está medio feo pues porque solo fueron 300 simulaciones. ¿No? Para que me salga un histograma bonito necesito más potencia, más simulaciones. Otra vez, mi esperanza de N era 7, mi esperanza de Y era 10,000, yo le puse 10,000. A mí me dice que mi resultado teórico tendría que ser de 70,000. Y me dice que mi resultado práctico fue de 61,900. Está cercano, ¿no? O sea, si aquí me hubiera, hay 9,000 de diferencia, pero si aquí me hubiera vuelto a dar, por ejemplo, ¿cuánto me dio hace rato? Me dio 12,000, ¿no? Si a mí me hubiera vuelto a dar 20,000, 30,000, 14,000 o 12,000, sé que está mal. ¿Sí? Y si yo hago más simulaciones de este proceso, pues evidentemente se va a acercar más este resultado a este resultado. ¿Sí? Entonces, nuevamente en este proyecto quiero que hagan, por favor, la validación del resultado práctico contra el resultado teórico. Sí, por favor. Una pregunta, profe. Claro, dime. En general, cuando usted ha hecho esto, ¿se aproxima por abajo la práctica a la teórica o a veces es por arriba también? Fíjate que de hecho casi siempre se aproxima la parte teórica por arriba. ¿O sí? Okay. Como está aquí. Eso nos ayuda a nosotros como actuarios porque en una cosa que nosotros tenemos que redactar, se llama nota técnica. Imagínate que a mí mi resultado me sale, imagínate que esto fuera en millones. Me sale de 61 millones. Pues 9 millones ya pesa demasiado, ¿no? Sí. Yo voy a querer cobrar más. Pero yo como actuario, cuando firmo la nota técnica, ¿cómo le digo a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas? Pues que yo quiero cobrar más, porque la comisión me va a decir, ok, ¿cuánto cobraste? 70 millones, está bien, pásame tu análisis. Y cuando vea este análisis, me va a decir, oye, pero tu análisis arrojaba 61 millones. Entonces yo como actuario ya le puedo pelear y ya le puedo decir, oye, sí, pero mira, mi resultado teórico era de 70, y pues por la incertidumbre y el sesgo que puede tener mi programa, porque puede ser que Excel tenga ese sesgo, puede ser que R me dé algo más exacto o más lejano, puede ser que Python me dé otra cosa, cada uno tiene un sesgo. Decirle, pues por mi sesgo, a mí me dio miedo no cobrar los 70 millones y pues hice un promedio, ¿no? La diferencia de 9 millones entre 2, 4 millones, a esto le subo 4 millones y medio. Pero en la realidad, así es. El valor práctico casi siempre es más bajo que el valor teórico. ¿Sí? Okay. Sí. Así es en la práctica. Si yo aquí, por ejemplo, este histograma está muy feo, este sí no tiene forma de... Yo diría que no tiene forma de nada. Si yo en la práctica hiciese, en lugar de 300 simulaciones, yo hiciese 1,000, 2,000, 3,000 o 10,000 simulaciones en la práctica, se acercaría muchísimo más al histograma que yo estoy buscando, que es de una distribución gamma, ¿no? Vamos a ver si yo hago en lugar de 300 simulaciones, y se me ocurre hacer, a ver, si yo hago otras, ¿qué será? Otras 900, 700 para que sean 1,000, aunque sea. Pero ahora las tendría que hacer en
300. 16. Yo tendría que, a verlo, me pongo a ejecutarlo. Ya lo estoy ejecutando. Listo, bueno, ya terminó las simulaciones. El Excel ya terminó las simulaciones. Si yo ahora ya tengo mis 1000 simulaciones, primero veo que no haya ningún espacio cortado. A ver, el promedio. Por ahí me da un ND. ¿Por qué creen que me dé un ND? ¿Qué significa eso? ¿Cómo le harían para solucionarlo? Eso significa que hay un valor por ahí que no me pudo dar. Meten un filtro, lo buscan hasta la parte de abajo, ponen ese ND, varios de hecho. Pues simplemente pónganle, ahí mi recomendación es pónganle el promedio de las distribuciones, en este caso 10,000. Así para cada uno de ellos que sea ND. Matemáticamente eso es válido por el número de simulaciones que tienen, ¿vale? Esto les va a ocurrir mucho. Listo. Ahí está. Bueno, miren, mi número se fue abajo, pero efectivamente es más exacto. Es lo que le comentaba a su compañero Miguel Pizano, era el que preguntaba. Mi número se va yendo, puede ser que se vaya más abajo, más arriba. A lo mejor si yo le meto otras 2000 simulaciones, serían 3000. Puede ser que aumente, pero también puede ser que disminuya. Hasta que ustedes no tengan suficiencia de datos, es decir, unas 10,000 o unas 100,000 simulaciones, ustedes no pueden estar seguros de algún resultado. Es por eso que en los Exceles y en los proyectos finales siempre les pido, por favor, al menos 10,000 simulaciones. ¿Sí? Hagan las 10,000 simulaciones y se va a acercar más. En caso de que no se acerque más, pues simplemente es porque esto es lo más pegado a la realidad. Y en la práctica, en la vida real, nosotros como actuarios nos basamos en el resultado, más que en el teórico. ¿No es porque le dio Dime. un 0? O bueno, no sé, algunos ceros. ¿En el mínimo? No, sin ningún problema. A lo mejor lo que pudo haber afectado es que en esos 10,000, el que yo puse en los ND, a lo mejor si en lugar de 10,000 yo le hubiera puesto 20,000, pues este sube, ¿no? Aquí tienen que considerar que a lo mejor son 60,000 porque yo le cambié ese 10,000. Pero no, ¿qué significa que me haya dado un 0? Sí, o sea que en la simulación. Efectivamente, significa que en esta N, cuando yo simulé mi distribución Poisson, hubo uno de estos 1000 resultados, hubo un resultado que no tuvo siniestro, hubo un año que no tuvo siniestro ningún carro. Y si no tuvo siniestro, pues se quedó en el 0 y entonces aquí me arroja un 0. Así que el hecho de que me dé ceros no está mal. Realmente es un resultado correcto.
¿Sí? Entonces, no hay ningún problema que aquí les dé un 0. Solamente el problema sería cuando les da el ND, como se los mostré ahorita. Lo único que tienen que hacer es ponerle esta media de siniestros. Y ya, sin ningún problema. ¿Sí? Y de hecho sería ponerle la media de siniestros esta multiplicada por esta. En lugar de ponerle 10,000, ahí yo le tuve que haber puesto 70,000. Seguramente por eso salió un poco más abajo. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Claro, no hay ninguna duda. Perfecto, pues entonces, si ya no hay dudas, por hoy vamos a dejar hasta aquí la clase. Se les queda esta media hora. Sigan ustedes trabajando, por favor. Profe, Y dime, ¿la segunda entrega ha dicho algo o no? ¿de la segunda entrega? Ajá. ¿No les había dicho que para este viernes? No, ¿verdad? No, No, Pues, profe. la entregan para el siguiente viernes. ¿Qué les parece? va. Sí. Va, entonces, la segunda entrega con el modelo de Depril, no solo quiero que me entreguen el modelo matemático de Depril, yo quiero que me entreguen el modelo anterior que ya teníamos, en donde calcularon las primas del modelo individual, y una hoja anexa donde agreguen el modelo de Depril. Y pues, por supuesto, vayan reparando los comentarios que yo les fui haciendo en el transcurso de las entregas. Y en el transcurso de la semana, si quieren, lo que podemos hacer es programar una clase para que sean puras dudas. Su modelo de Depril o del modelo colectivo, si todavía lo están trabajando. ¿Les parece o ya no necesitan dudas? Sí. No. Bueno, Profe, una pregunta nada más. Claro, dime. Nosotros con el de mi grupo, con el Excel que mandamos, ya después se nos estaba haciendo difícil compartirlo entre nosotros por el peso de las 10,000 simulaciones. Entonces, si le vamos a seguir agregando ahí cosas, no sé cómo se vaya a poner. Ok. La primera opción sería que en lugar de que me lo mandes por Excel, mándamelo por Drive. Ahí te aceptan los megas que sean. Y la segunda opción es, a ti te pesa mucho tu archivo porque como le pones 10,000 simulaciones, ¿cómo tú le estás dejando esas 10,000 que cuando tú simulas los siniestros o lo que sea, van cambiando? Cada que tú le das F9 van cambiando, ¿no? No, ya se quedan. No. 10,000 simulaciones para Excel no es nada. Lo que pasa es que te está cambiando. Como aquí, mira. Estas, a ver. Por 10,000 simulaciones no puede pesar un Excel. Lo que ocurre es esto, brother. Acá, por ejemplo, no sé por qué no se mueve mi computadora, pero bueno, en la primera columna, en donde yo tenía mi Poisson de 30, cada que yo le doy F9 se refresca. Aquí también, en la columna L que doy F9 se refresca. Cuando tú tienes muchos de esos, eso es lo que hace que pese tu Excel las fórmulas. Lo que vas a hacer es simúlalo las veces que tú quieras y elige uno donde ya te quede el histograma como tú quieres y quítale la fórmula, cópialo y pégalo en valor para que ya no tenga. Y eso te aseguro que va a hacer que disminuya el peso de tu archivo a menos de la mitad. Ok, está bien. ¿Vale? Si con eso no te soluciona, pues bueno, lo platicamos la siguiente semana y me lo mandas en Drive sin ningún problema, ¿vale? Sí. Pero sí es importante que el siguiente me envíen el trabajo. ¿Te parece? Sí, profe, gracias. Perfecto, pues entonces que estén bien, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Cualquier duda, soy